Hay crímenes que hielan la sangre, no solo por su brutalidad, sino por algo aún más inquietante, el hecho de que nunca se encontró al culpable. Investigaciones fallidas, pruebas que desaparecen, testigos que se contradicen. Hoy vas a conocer los casos más famosos que aún siguen sin respuesta. Puesto 10. El crimen de JonBenét Ramsey. La Navidad de 1996 fue todo menos pacífica en la ciudad de Boulder, Colorado, cuando la pequeña JonBenét, una niña de apenas 6 años y reina de concursos de belleza infantil, fue hallada muerta en el sótano de su propia casa familiar. El cuerpo estaba cubierto con una manta, con señales de asfixia y un fuerte golpe en la cabeza, mientras una extraña nota de rescate manuscrita de 2 páginas hablaba de un secuestro que nunca ocurrió, aumentando el misterio desde el primer momento de la investigación. La policía apuntó inicialmente a los padres, quienes supuestamente habían manipulado la escena del crimen antes de que llegaran los agentes, pero más tarde las pruebas de ADN descartaron su implicación directa y sugirieron la presencia de un hombre desconocido en la escena. Años después, en 2006, un pedófilo llamado John Mark Carr confesó el crimen con lujo de detalles, pero sus declaraciones no coincidían con las pruebas biológicas ni los tiempos, por lo que fue descartado como sospechoso y liberado poco después. Hoy, casi 3 décadas después, el caso sigue sin esclarecerse, con teorías que involucran desde encubrimiento policial hasta conspiraciones mediáticas, mientras el rostro de JonBenét permanece como un símbolo de una infancia truncada y una verdad que quizás nunca se revele. Puesto 9. Jack el Destripador. Si hablamos de misterios que han cruzado siglos, Jack el Destripador es el caso por excelencia, el primer asesino en serie mediático, el nombre que sembró el terror en el distrito de Whitechapel, Londres, a fines del siglo XIX. Sus víctimas fueron mujeres, todas ellas trabajadoras sexuales, brutalmente mutiladas con cortes quirúrgicos que sugerían conocimientos médicos, y cuya identidad fue borrada por la fama del asesino, dejando un legado sangriento aún sin rostro definido. Aunque se le atribuyen 11 asesinatos, solo 5 son considerados parte de su modus operandi clásico, y a pesar de la movilización policial masiva de la época, nadie logró atraparlo ni confirmar siquiera su nombre verdadero. Se interrogaron más de 200.000 personas, se investigaron 300 sospechosos, se arrestaron 80 individuos, y aún así, el asesino desapareció entre la niebla de Londres sin dejar huellas claras, solo cartas burlonas y crímenes de precisión quirúrgica. Hasta hoy, Jack el Destripador sigue siendo un símbolo del asesino perfecto, el que escapa, el que humilla a la justicia y convierte sus crímenes en leyenda, inspirando teorías que involucran desde médicos reales hasta miembros de la realeza británica. Puesto 8. Madeleine McCann. El caso de Madeleine es una herida abierta que jamás cerró para Europa. Tenía 3 años cuando desapareció sin dejar rastro en un apartamento turístico de Portugal, mientras sus padres cenaban a pocos metros creyendo que todo estaba bajo control. La familia McCann alternaba sus vacaciones con amigos en el resort de Praia da Luz. Revisaban a los niños cada media hora, pero en cuestión de minutos, Madeleine desapareció de su cama como si se la hubiera tragado la tierra. Se habló de secuestro, de trata de personas, de accidente encubierto, e incluso se acusó a los propios padres de participar en la desaparición, alimentando una cobertura mediática que convirtió el caso en un espectáculo global sin precedentes. A pesar de que las investigaciones abarcaron docenas de países, el cuerpo nunca fue hallado, y aunque hubo múltiples sospechosos, nunca se encontró prueba concreta que vinculara a nadie con la desaparición de la menor. A día de hoy, más de 15 años después, el rostro de Madeleine sigue presente en carteles y noticieros, convertido en un símbolo de todas las niñas desaparecidas cuyo paradero se diluye con el tiempo, dejando solo silencio e impotencia. Puesto 7. La muerte de Natalie Wood. Hollywood no está exento de misterios, y el caso de la actriz Natalie Wood es uno de los más turbios que han flotado en sus aguas. Su muerte, en noviembre de 1981,
ocurrió durante un viaje en yate con su esposo, Robert Wagner, y el actor Christopher Walken. La encontraron flotando boca abajo en el mar, a más de 1 kilómetro de distancia de la embarcación, con moretones extraños en el cuerpo y señales que jamás se lograron explicar con certeza, encendiendo todas las alarmas sobre lo que realmente sucedió esa noche. Wagner dijo que había desaparecido mientras él dormía. Otros testigos afirmaron haber escuchado gritos, y el capitán del yate contradijo la versión oficial años después, sugiriendo que hubo una pelea violenta antes de que Natalie cayera al agua. La causa oficial fue ahogamiento accidental, pero en 2011 el caso fue reabierto y Wagner pasó a ser considerado persona de interés, aunque hasta el día de hoy ningún cargo ha sido presentado y la historia se mantiene envuelta en una niebla legal espesa. ¿Accidente, suicidio o asesinato? Nadie lo sabe. Lo único cierto es que la estrella de Natalie Wood se apagó en el mar, y con ella, la posibilidad de conocer la verdad completa sobre su última noche con vida. Puesto 6. El crimen de Alcácer. Un caso que marcó a toda España. 3 adolescentes, Toñi, Miriam y Desiree, desaparecieron en 1992 tras hacer autostop para ir a una discoteca. 24 días después, sus cuerpos fueron encontrados semienterrados, con señales de violación, tortura y una violencia brutal que dejó al país paralizado. El hallazgo causó una indignación masiva, alimentada por los medios que mostraron detalles explícitos, teorías conspirativas, críticas a la policía y una sensación de que algo no encajaba en la versión oficial sobre quiénes fueron los verdaderos responsables del crimen. Miguel Ricard fue capturado y condenado como uno de los asesinos, mientras que Antonio Anglés, el principal sospechoso, logró huir y permanece prófugo hasta el día de hoy, como si se lo hubiera tragado la tierra o alguien lo protegiera. El caso se convirtió en un fenómeno mediático sin precedentes en España, con entrevistas en prime time, portadas morbosas y una cobertura tan invasiva que incluso entorpeció partes claves de la investigación policial, dejando muchas preguntas sin respuesta. Hoy, más de 30 años después, muchas personas aún dudan de la versión oficial, alimentando la idea de una red más amplia detrás del crimen y exigiendo que algún día se conozca toda la verdad sobre quién mató a las niñas de Alcácer. ¿Y qué pasa cuando los casos se vuelven tan grandes que desafían incluso a la lógica? En la segunda parte, conocerás 5 misterios aún más perturbadores: desapariciones inexplicables, asesinatos sin cuerpo y uno tan extraño que incluso el FBI lo clasificó como imposible de resolver. Y el primer lugar es sencillamente desconcertante. ¿Te lo vas a perder? Activa la campanita, suscríbete y prepárate para la segunda parte. Los 5 casos sin resolver más impactantes de todos los tiempos. Puesto 5. El asesinato de Elizabeth Short, la Dalia Negra, y Los Ángeles, 1947. El cuerpo de una joven fue encontrado brutalmente mutilado en un solar vacío. Su piel estaba pálida, su boca cortada de oreja y oreja, y su torso completamente seccionado. Su nombre, Elizabeth Short. La prensa la apodó la Dalia Negra por su cabello oscuro y vestimenta negra. El caso se convirtió en un circo mediático. La policía recibió cientos de confesiones falsas. Ninguna prueba era concluyente. El asesino parecía reírse desde las sombras con cada titular publicado. Más de 60 personas fueron interrogadas como sospechosos. Médicos, soldados, cineastas, incluso exnovios. Nadie fue procesado. La brutalidad del crimen, el simbolismo de los cortes y la ausencia de huellas apuntaban a un asesino meticuloso, casi artístico, tal vez relacionado con la industria del cine. El tiempo pasó, la escena del crimen se contaminó y la investigación se desmoronó. Hoy, Elizabeth es recordada como un símbolo del Hollywood oscuro. Su rostro, inmortalizado en blanco y negro, sigue preguntando lo mismo. ¿Quién la mató? ¿Y por qué lo hizo así? Puesto 4. El caso del hombre de Somerton, Australia, 1948.
Un hombre es hallado muerto en la playa de Somerton, recostado contra una piedra, sin documentos, sin heridas visibles y con una extraña nota en el bolsillo que decía solo 2 palabras: Tamam Shud. La frase significaba terminado o el fin en persa y provenía de un libro de poesía oculto en el asiento trasero de un coche abandonado. Dentro del libro había un código misterioso y un número telefónico que conducía a una enfermera que nunca quiso hablar. El hombre fue embalsamado y su rostro mostrado públicamente durante semanas, pero nadie pudo identificarlo. No coincidía con ningún registro dental, huella o expediente militar. Algunos decían que era espía, otros desertor, muchos más, un poeta suicida con un mensaje cifrado. Décadas después, los restos fueron exhumados. Nuevas pruebas de ADN sugieren posibles familiares vivos, pero aún no hay una identidad confirmada. El caso del hombre de Somerton sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes del mundo, con más preguntas que respuestas. Puesto 3. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines, marzo de 2014. Un Boeing 787 con 239 personas a bordo desaparece del radar mientras viajaba de Kuala Lumpur a Pekín. El vuelo MH370 simplemente se desvaneció del cielo sin emitir señales de emergencia, sin rastros, sin explicaciones lógicas. En un principio se pensó en un accidente técnico, pero luego se descubrió que el avión había cambiado de ruta deliberadamente, volando durante horas en dirección opuesta, alejándose del radar y cruzando el Océano Índico hacia lo desconocido. Las investigaciones involucraron a más de 26 países, análisis satelitales, simulaciones de vuelo y búsquedas en el mar por años. Solo se hallaron restos pequeños en islas del océano. Ni el fuselaje, ni las cajas negras, ni una explicación definitiva han sido encontradas. ¿Fue un accidente? ¿Un secuestro? ¿Una misión suicida del piloto? Las teorías abundan, pero la verdad sigue oculta bajo el mar. El vuelo MH370 es, hasta hoy, el mayor enigma de la aviación moderna y una tragedia sin justicia para sus familias. Puesto 2. El caso del asesinato de Tupac Shakur. Tupac no solo fue uno de los raperos más influyentes de todos los tiempos, también fue el protagonista de un crimen que hasta hoy continúa sin resolver. En septiembre de 1996, recibió 4 disparos desde un auto en movimiento mientras iba en Las Vegas. Iba acompañado de su productor Suge Knight, quien resultó ileso. La policía no encontró suficientes testigos. Las cámaras no captaron el momento exacto. Las pistas eran pocas. Las teorías eran muchas. Ajustes de cuentas, guerra entre sellos discográficos, conspiración policial, incluso encubrimiento federal. Años después, surgieron testimonios nuevos, incluyendo declaraciones de antiguos pandilleros y enemigos de Tupac, pero nunca se presentó un sospechoso formal. Y aunque algunos creen saber quién fue, legalmente su caso sigue abierto. Y eso lo convierte en uno de los más frustrantes. La sombra de Tupac sigue viva en la cultura popular. Algunos aún creen que está vivo. Otros piden justicia real. Pero lo cierto es que su asesinato fue uno de los golpes más duros para la música, y un misterio que sigue cantando en voz baja. Puesto 1. El asesinato de Olof Palme, Suecia, 1986. Olof Palme, primer ministro del país y figura internacional del pacifismo, caminaba junto a su esposa sin escolta cuando recibió un disparo por la espalda. Murió en plena calle. El asesino huyó a pie. Nadie lo detuvo. Suecia, un país sin tradición de violencia política, quedó en shock. La escena del crimen fue caótica. Testigos confundidos. La policía mal preparada. Las pruebas se perdieron y el caso se contaminó desde las primeras horas. Fue un desastre investigativo de proporciones históricas. Durante décadas, hubo teorías para todos los gustos. La CIA, el apartheid sudafricano, extremistas kurdos, la extrema derecha sueca. Se detuvo a un hombre, Christer Pettersson, pero fue liberado por falta de pruebas.
Murió años después sin que se confirmara su culpabilidad. En 2020 se cerró el caso, declarando culpable a Stig Engström, un diseñador gráfico ya fallecido. Pero sin juicio, sin defensa y sin veredicto judicial, para muchos eso fue simplemente una forma de cerrar el expediente. La duda sigue viva, como el disparo que cambió a Suecia. 10 casos. 10 historias que desafían a la lógica, a la ciencia y a la justicia. Algunas víctimas siguen esperando justicia, otras, al menos, memoria. Lo cierto es que cada uno de estos archivos criminales sin resolver nos recuerda que la verdad, a veces, se esconde demasiado bien. ¿Y tú, cuál de estos casos te pareció más inquietante? ¿Conoces otro que debería estar en esta lista? Déjalo en los comentarios, suscríbete para más casos reales y nos vemos en el siguiente archivo.